y vamos a concentrarnos en estos dos capítulos 8 y 9. Fíjense lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hasta allí la palabra del Señor. Vamos a orar y luego sí vamos a continuar leyendo. Oremos y continuamos. Señor, gracias por esta noche que nos regala. Señor, gracias porque tú eres bueno, nos permites reunirnos, Señor, estar juntos. Y qué alegría poder, Señor, estar juntos, cantando, alabándote, escuchando tu palabra. Y pedimos, Dios, que tú nos ayudes en esta noche. Oramos, Dios, por la luz, que no se vuelva a cortar, que podamos tener, Señor, la electricidad para poder, Señor, terminar bien el culto con los aires acondicionados, si así es tu voluntad, Señor. Así que oramos por eso, lo dejamos en tus manos. Oramos también, Señor, por nuestros corazones, que en medio de todo lo que nos pasa, en medio, Señor, de este tiempo, podamos concentrarnos y escuchar tu palabra, porque sin duda tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias una vez más, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un tema que hace mucho quería tratar y que quizás por ahí no lo menciono muy seguido, es el tema de las ofrendas, el tema de dar. Pobres los invitados, llegan, no hay luz y encima el tema que vamos a tratar es el tema de las ofrendas, ¿no? Quizás por respeto no se están yendo, pero sin duda es la palabra del Señor y nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y cuando Dios habla, trae restauración a nuestra vida, trae ánimo, trae motivación y trae fe a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el escuchar la palabra de Dios trae fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cualquiera sea el tema, y sepan que es un tema que hace muchísimo que no lo tratamos. Y creo que por diferentes motivos no he sentido paz en mi corazón para tratar este tema de las ofrendas. Creo que han pasado 2 años y no hemos tratado, no hemos hecho ningún mensaje acerca de las ofrendas, pero ya era tiempo y sentía de parte del Señor que era tiempo de tratar este tema, sobre todo porque hay una gran bendición que nos estamos perdiendo. Y como dice la palabra del Señor, es la gracia de dar. El ofrendar es una gracia. La ofrenda para el Señor de una manera voluntaria, con gozo, sin tristeza, como dice, nos ayuda a poner en práctica lo que el mismo Señor Jesús ya nos dijo en Hechos 20:32, cuando el apóstol Pablo menciona, dice, el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente gozoso. ¿A quién no le gustaría estar doblemente feliz, gozoso, abundantemente feliz? Acá hay una promesa de parte del Señor. El Señor nunca nos promete cosas materiales, pero cada vez que Él nos da de su gracia, lo material siempre lo pone en orden. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, puestas en su lugar. Y el contexto de todo ese pasaje está hablando acerca de la provisión, del sustento,
de la vestimenta, también de la comida. Así que las bendiciones del Señor son en abundancia y esta gracia de dar viene llena de gozo y de felicidad. Y es algo que no lo podemos perder en la vida cristiana, el gozo de dar. El Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El Antiguo Testamento está llena de promesas para aquellos que son fieles dando al Señor. Y en el Nuevo Testamento también encontramos en el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué hermosa promesa de parte del Señor, ¿no? Muchas veces queremos escuchar una promesa específica de que Dios nos va a dar algo específico y que si lo podemos tocar eso algo específico, mejor todavía. Y si es material, mejor todavía. Pero Dios dice, bástate mi gracia, le dijo a Pablo, ¿no? Pablo hizo milagros que no los podemos contar, pero cuando él pidió por su propia restauración de su cuerpo, Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás si el Señor lo sanaba a Pablo, no lo podía seguir usando como lo usaba de una forma poderosa a él. Así que todo esto tiene que ver con la mayordomía, porque nosotros somos mayordomos del Señor. Somos los que administramos lo que Dios nos da. Y una de las cosas que Dios nos da es el dinero. Nosotros administramos la familia, porque Dios nos da una familia. Administramos el tiempo, porque Dios nos da el tiempo y dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios también nos da las cosas materiales, sin duda, para poder, las posesiones, para poder administrarlas, para que todo sea para su gloria. Nos da nuestros cuerpos para que lo podamos administrar bien para su gloria, porque son templo del Espíritu Santo. Y así también podemos ver que el ministerio que Dios nos ha dado, el servicio, también es una gracia de parte de Dios para que a través de esa gracia nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Así que no es un tema menor el tema de dar. No lo tratamos por las diferentes malas interpretaciones que hay, no lo tratamos seguido por las diferentes malas enseñanzas que se hicieron acerca de las ofrendas, de los diezmos, y que hay tantas, pero tantas iglesias que le ponen tanto énfasis en esto, que mucha gente ha salido dolida por esas enseñanzas. Y a veces preferimos no tocar el tema, pero tampoco queremos que ustedes se pierdan esa bendición de la gracia de dar al Señor. Así que vamos primeramente a ver cómo funciona todo el tema de la ofrenda. En primer lugar, la ofrenda es una gracia, y no lo digo yo, sino que la palabra de Dios lo dice en el versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿De qué gracia está hablando? Está hablando de un regalo inmerecido que se le dio a las iglesias de Macedonia de levantar una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. Ahora, toda la enseñanza acerca de las ofrendas para la iglesia en el día de hoy, el Señor lo da en el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, y también vemos la enseñanza en 1 de Corintios capítulo 16. Después, sin duda, hay otros pasajes que aportan a esta enseñanza, pero esos son los pasajes centrales que hablan acerca de las ofrendas. Así que tenemos otras menciones también acerca de las ofrendas en Gálatas 2:10, 1 de Corintios capítulo 16, como les decía, Romanos capítulo 15 y Hechos capítulo 24, que se menciona
también esta historia de cómo los hermanos de Macedonia dieron de una forma generosa. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de un regalo no merecido. O sea, lo que yo le dé al Señor es un regalo que yo no le merezco. Porque en primer lugar, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestro dinero. Es más, aunque nosotros no le devolvemos nada al Señor muchas veces, el Señor igual nos bendice. El Señor igual nos da algo para comer todos los días, igual nos da la vestimenta que necesitamos. A veces por ahí nos queda muy poca vestimenta, pero igual tenemos. Así que el Señor siempre está bendiciéndonos, aunque nosotros no somos fieles con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita de nuestro dinero. Dice la Biblia que Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Él es el dueño de todo. No necesita nada de nosotros. Por eso es un privilegio, un regalo que no lo merecemos. Entonces, como un privilegio, como algo que nos regala, lo vamos entonces a administrar de la mejor manera. Y lo vamos a hacer de la manera que el Señor manda. Entonces, esta gracia recibimos y con esa misma gracia nosotros vamos a dar. De gracia recibimos y de gracia damos también. Esta gracia, por eso cuando hablamos de la ofrenda, tiene que salir del corazón. Siempre la Biblia va a hacer énfasis en el corazón. ¿Se acuerdan esos versículos que quizá alguno lo leyó, otros no? En el Antiguo Testamento hay muchos de ellos donde Dios se cansó de decirle al pueblo de Israel, ya estoy cansado, le decía, de las fiestas, de las ofrendas, de los sacrificios, de las lunas llenas y de todo lo que ellos hacían, ¿no? Lo único que busco, decía, es un corazón obediente. Lo único que Dios busca es obediencia de corazón. Que nosotros le obedezcamos al Señor de corazón le va a llevar quizás toda la vida al Señor, toda nuestra vida, obrar en nuestro corazón para que seamos obedientes y fieles. Por eso Él siempre va a apuntar al corazón. Ahí es donde Él quiere trabajar y eso es lo que Dios quiere transformar, el corazón. Por eso esta motivación de dar a Dios de nuestro dinero, del fruto de nuestra fuerza, tiene que salir del corazón. Es una obra que Dios hace en nosotros para hacerlo de corazón. Bien, ahora, no solamente es una gracia, un regalo inmerecido, un privilegio que tenemos, sino que cuando nosotros pensamos en dar, tenemos que dar sin mirar las circunstancias o a pesar de las circunstancias. ¿Por qué a pesar de las circunstancias? Fíjense el versículo 2. Dice que las iglesias de Macedonia, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Este versículo 2 nos ayuda a entender que lo que ellos no tenían, lo demostraron con su generosidad. Y suena contraproducente, porque, como les decía, a Dios le importa más el corazón. Vamos a poner un ejemplo y luego vamos a continuar con el relato. ¿Se acuerdan del fariseo que fue a dar su ofrenda y la viuda? Que la viuda no tenía nada, tenía 2 blancas nada más, dice, 2 monedas. Y el fariseo obviamente tenía mucho dinero, ¿no? Y hacía sonar ahí la alcancía o el lugar donde se ponía, hacía sonar porque él dejaba mucho dinero. Y de pronto pasa la viuda y pone 2 monedas. Y claro, el fariseo dice, yo no soy como esta viuda. Mirá, esta viuda da solamente 2 monedas, pero yo doy en abundancia. Y ahí va la enseñanza del Señor Jesús que le dice, los discípulos le preguntan, y él le dice, la viuda dio más que el fariseo. ¿Cómo que la viuda dio más que los fariseos? Si se escucharon muchas monedas de la parte del fariseo, hizo mucho ruido este fariseo, pero la viuda solamente se escucharon 2 monedas. El Señor le dice, la viuda dio todo lo que tenía. Pero en cambio de lo que le sobraba a este fariseo, él fue y dio sus ofrendas.
Y ahí viene el hecho de que no importa si tenemos o no tenemos, podemos abundar en generosidad. No importa la cantidad, el Señor quiere que nosotros seamos generosos a pesar de las circunstancias. Las iglesias de Macedonia, estas iglesias, versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos a llegar a la profundidad de este versículo. Para que podamos entenderlo, la iglesia de Corinto, a la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe acá en esta carta, era una iglesia muy adinerada, una iglesia que tenía muchos recursos, no le faltaba nada. Una iglesia que tenía muchísimos miembros, tenía todo lo que necesitaba, hacía muchas comidas cuando se trataba de la Santa Cena, a tal punto que el apóstol Pablo le dice, bueno, no se trata de venir a comer y hacer fiesta en la Santa Cena. Coma cada uno en su casa si tiene hambre y después venga a participar de la cena. O sea, había en abundancia en esta iglesia. Y a esta iglesia le está poniendo el ejemplo de otra iglesia que no tenía casi nada, que estaban pasando tribulaciones, persecución, muchos habían perdido su trabajo. Pareciera un tiempo como los que hemos vivido en este año 2003 acá, ¿no? Muchos perdieron su trabajo, la inflación, las cosas subieron, los alquileres subieron. Así que muy parecida la situación. Y la gente de Macedonia estaba viviendo un tiempo de profunda pobreza, de necesidad. Cuando ahí dice, versículo 2, dice, y su profunda pobreza, ¿saben cómo lo traducen? Algunos comentarios lo traducen como, se describe como un mendigo que no tiene absolutamente nada. Esa es la idea de un mendigo que no tiene absolutamente nada y que no tiene ninguna esperanza de conseguir algo. O sea, si estás siendo perseguido, no tenés en qué trabajar, ¿qué esperanza vas a tener de tener dinero más adelante? Entonces, por eso esta palabra de profunda pobreza, otros la tradujeron como indigencia absoluta. O sea, la gente que estaba bajo el nivel de indigencia, que ya no hay otra palabra, ¿no? De la pobreza, indigencia, pero bajo el nivel de la indigencia, estaban ansiosos por dar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén lo tenía todo. Estaban pasando tiempos difíciles por las enfermedades, la persecución, los problemas y todo lo que había allí. Sin duda había mucha opresión ahí en Jerusalén. Y estaban pasando necesidad. Pero recursos no faltaban. Y esta iglesia que estaba en profunda pobreza, dice que con ruego le rogaban al apóstol Pablo que les permita levantar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Un comentarista, un autor de un libro en realidad, decía, esto me hace entender al tiempo de hoy, y dice, le voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan de qué se trata este tema de dar. Dice, si lo traemos a nuestro contexto, a la actualidad, esto sería como que las iglesias del norte de África, que siempre están en guerra y siempre hay hambre, los pueblos del norte de África, dice, están desesperados en levantar una ofrenda para ayudar a los hermanos de los barrios bajos de Nueva York. Decía, esa sería la comparación. A Nueva York estás mandando dinero. Mira, si no tenés nada, no tenés aire acondicionado, tenés que estar debajo del arbolito para refrescarte un poco y estás queriendo levantar una ofrenda para enviar a unos hermanos que están en necesidad pero que viven en una potencia mundial. Y cuando entendí esta comparación, me llamó mucho la atención porque muchas veces pensamos nosotros que el tema de dar es si es que nosotros tenemos. Si Dios me bendice, si no tengo más cuentas que pagar,
si es que todo está bien en casa y ya tengo todo solucionado y me queda algo, entonces de eso sí lo voy a dar. Pero Dios dice, no, eso es de lo que te sobra. Eso es de lo que ya pensaste que ya no había más propósito para ese dinero, entonces me estás dando de eso. Por eso esta comparación de que no importa la circunstancia, la ofrenda igual tiene que ser dada al Señor. Más que esta circunstancia, no creo que nosotros lleguemos a encontrarnos en algún momento bajo el nivel de la indigencia y todavía rogándole al apóstol Pablo que les permita levantar una ofrenda para la gente allá en Jerusalén. Y encima lo dieron con gozo, con liberalidad. Alguien dijo, si hacemos una fórmula de todo lo que el apóstol Pablo está haciendo, podríamos decir gran aflicción y profunda pobreza, más la gracia de Dios, igual abundante gozo y abundante generosidad. La gracia de Dios lo cambia todo. Cuando entendemos que Dios nos dio todo de gracia y que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, entonces es mucho más fácil y lo damos con gozo. Y sepan que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo el Señor nos dio para administrarlo y tenemos que ser buenos administradores. Por eso, aún la misma familia también, el Señor nos dio y tenemos que ser buenos administradores. Todo nos dio el Señor. ¿Hay cosas que podamos controlar nosotros en esta vida? Nada. El Señor sí. Él puede controlar todo, pero nosotros no. Así que tenemos que ofrendar porque la gracia que Dios nos ha dado es un privilegio. Tenemos que ofrendar porque no importa las circunstancias, a pesar de las circunstancias lo tengo que hacer. Y tengo que ofrendar primeramente con una vida entregada al Señor. Fíjense el versículo 5. Y no como lo esperábamos, dice, es una sorpresa para el apóstol Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente se dieron al Señor, se entregaron completamente al Señor. Muchas veces sucede que cuando estamos pasando tiempos difíciles en nuestra vida, nuestro corazón está mucho más entregado al Señor. Y son los momentos donde más damos al Señor, ya sea nuestros recursos, ya sea nuestro tiempo, ya sea de nuestras habilidades, nuestros dones. Y esta gente se encontraba en esa situación, pero se habían entregado por completo al Señor. Y ahí viene el gran versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿no? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando pensamos en la ofrenda, no pensemos en que, bueno, tengo que dar mi dinero. Dios dice, entregate al Señor primero. Entrega tu vida, tu corazón, tu voluntad. Y ahí sí lo vas a hacer con gozo. Porque cuando estás apretado y no llegas a fin de mes, y quizás no te alcanza para el alquiler a fin de mes, y tenés que dar tu ofrenda y decir, bueno, yo voy a ser fiel porque a pesar de la circunstancia voy a dar, y ves que ya se acerca la fecha y tenés que decidir entre el alquiler y la ofrenda, el corazón empieza a traicionarnos. Y el corazón dice, bueno, el otro mes, la otra semana lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con gozo. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con gozo. La semana que viene, lo voy a hacer, lo voy a hacer con gozo. Pasan los años a veces y con esa gran excusa de que si lo hago, lo voy a hacer de corazón. Por eso es muy importante, para poder dar a pesar de las circunstancias, es necesario entregar primeramente nuestra vida, nuestro corazón al Señor. No podemos vivir una vida en práctica de pecado, una vida, como se dice, ¿no? Un pie en el mundo y uno pie en la iglesia,
y pensar de que va a ser fácil para nosotros ser fiel con nuestras ofrendas. No, no se puede. El Señor dice, primero tenés que entregarte por completo a Él, consagrar tu vida cada día, entregalo al Señor y el Señor te va a dar la sabiduría para que seas un buen administrador. Ahora, no solamente hay que dar a pesar de las circunstancias, no solamente hay que entregar nuestra vida al Señor antes de dar nuestras ofrendas, sino que el ofrendar es un acto voluntario y es una prueba de nuestra sinceridad y amor. Fíjense el versículo 8 del capítulo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cuán sincero es tu amor? Y esto les está diciendo a los corintios. Es decir, no quiero obligarles. El hecho de que les ponga el ejemplo de las iglesias de Macedonia no quiere decir que yo les estoy obligando a ustedes, sino que esta es una oportunidad para que ustedes muestren el amor sincero que ustedes le tienen a Dios. Y acá ustedes van a poner a prueba si realmente es un amor sincero o otro tipo de amor, un amor humano. Que si estoy bien lo hago, si me siento bien lo hago, si tengo lo hago, si no, no. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Qué hermoso, ¿no? Según lo que uno tiene. La iglesia de Corinto tenía mucho dinero y muchas veces se había propuesto empezar a recolectar la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero no lo llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque había muchos problemas, había muchas divisiones, había problemas de fornicación, había problemas en la Santa Cena, muchos problemas tenían, problemas con los dones espirituales. Por lo tanto, metidos en sus problemas, siempre tenían el deseo, pero no lo podían poner en práctica. El deseo está. Y quizás por ahí muchos de nosotros luchamos también con eso, ¿no? En que tenemos el deseo, pero no lo ponemos en práctica. Y el Señor dice, bueno, cada semana, cada mes, cada quincena, tenés delante tuyo la oportunidad de demostrar delante tuyo y delante de Dios, porque la relación es personal y la ofrenda también es personal entre Dios y vos, tenés la oportunidad de probar ese sincero amor a Dios. El hecho de que uno decida no hacerlo, quizás nadie lo sepa. Y no hay ningún problema que nadie lo sepa, porque es entre Dios y vos. Pero el Señor dice, yo soy el mayor testigo. Y cada semana, cada quincena, cada mes te pongo delante tuyo el privilegio y la oportunidad para poder probar ese sincero amor hacia mí. Entonces, cuando vemos que es voluntario, no hay obligación acá. Y cada uno da de lo que Dios le da, de lo que tiene y no de lo que no tiene. Acá no es que se trata de pedir un préstamo para dar la ofrenda, ¿no? No, eso no funciona. Es voluntario. Y es voluntario porque uno tiene que demostrar a sí mismo y delante de Dios su amor sincero a Dios. No solamente demostrar nuestro amor sincero, sino que las ofrendas deben ser proporcional, debe ser de acuerdo a los ingresos que cada uno reciba, y esto se traduce por porcentaje, proporcional. Y fíjense el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que
en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora, vamos a Primera de Corintios. Tengan marcado allí sus Biblias en Segunda de Corintios capítulo 8 y vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Fíjense el versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Más claro imposible, ¿no? Cada uno, dice, cada primer día de la semana, esto es el domingo, cada uno de vosotros, luego lo vamos a volver a leer esto porque es una instrucción clave para entender el hecho de ofrendar, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, según haya prosperado. Y sepan que para mí no es que fue fácil esto, lo tuve que aprender y lo tuve que aprender muchas veces a través de la exhortación, de la reprensión y no tanto de mi anhelo por hacerlo. Desde muy joven estuve en la enseñanza y siempre tuve ese deseo y siempre luchaba con el deseo, ¿no? A veces daba, a veces no daba y el deseo estaba. La intención está, yo decía en mi corazón, pero la intención está. Bueno, con la intención no llegamos a ningún lado, ¿no? Pero la intención estaba. Hasta que fui encontrando en el camino personas que me dieron un ejemplo muy grande acerca de dar. Y en un momento, cuando realmente quería ser fiel en mis ofrendas, me encontré con un pastor y charlando me decía, ¿vos cómo das tus ofrendas? Y bueno, le conté cómo daba mis ofrendas. Y me dice, ¿vos sentís que a veces das más y a veces das menos? Y sí, le digo, todo depende. A veces me queda un poco más, a veces me queda menos. Y bueno, me dio una gran lección. Me dice, yo sé que vos tenés la intención. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tenés que ponerle un porcentaje. La Biblia dice que es proporcional. Tenés que ponerle un porcentaje a los ingresos que vos tenés. Todo lo que sea ganancia. Ponele un porcentaje. Y me dice, supongamos, el 10%. Bueno, si una semana trabajando ganás, no sé, 100.000 pesos, entonces vas a dar a Dios el 10%. Y si la otra semana no hay mucho negocio, bueno, nosotros vendíamos, de muy jóvenes vendíamos en la feria, si no tenés mucho negocio, entonces la otra semana ponele recibí 50. Y de esos 50 vos vas a seguir dando el 10%. Entonces, ¿diste menos? Y le digo, sí, di menos esa semana que gané 50. Pero en proporción, ¿diste lo mismo? Y sí, di lo mismo. La semana pasada di el 10%, esta semana di el 10%. Entonces, ahí viene la enseñanza de que la ofrenda tiene que ser proporcional y tenemos que ponerle un porcentaje, porque a veces el corazón nos juega en contra. A veces damos mucho, a veces damos poco, y cuando es por porcentaje, cambia totalmente. Porque uno le pone un porcentaje, cualquiera sea el porcentaje, uno le pone, y cada semana, gane menos o gane más, va a dar el mismo porcentaje al Señor. Ahora, eso te va a ayudar a ser fiel. Entonces, cuando uno recibe, supongamos, yo recibo 100.000 pesos, yo separo ese 10%, suponiendo que es ese 10%, separo ese 10% y mi ganancia ya no va a ser 100, mi ganancia va a ser 90. Entonces yo voy a tener solo 90 para poder vivir y decir, bueno, esto es lo que a mí me corresponde. Porque yo hice un compromiso con Dios de dar este porcentaje. Ahora, eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener el control de nuestras ofrendas, porque sepan que la Biblia ya dice que nuestro corazón es engañoso,
más que todas las cosas. El corazón te engaña. Te sentís apasionado un día, entregás todo, vendés la moto, entregás todo el dinero de la moto, a la siguiente semana no tenés nada, el siguiente mes no das nada y por un año no das nada. El corazón es apasionado y a veces puede dar mucho y a veces no puede dar nada. Entonces, para que eso no suceda, Dios dice, es proporcional, de acuerdo a tus entradas. Ponele un porcentaje y de acuerdo a eso vas a ver que vas a encontrar la fidelidad. Fíjense, cada primer día de la semana, dice el versículo 2, eso corresponde a domingo, cada primer día de la semana. Entonces, algunos puede ser domingo, otros puede ser cada 2 domingos, quincenal, mensual. No importa el día en que lo entregas, es mejor ser fiel el día que recibís tus ingresos y lo das al Señor, antes que decir, bueno, yo voy a dividirlo en 4 y voy a dar cada semana. Quizás por ahí también el corazón te engaña y lo gastás y de pronto ya no tenés. Pero cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros. Esto es personal. Por eso le decía, no importa si alguien en la familia sabe o no sabe, esto es personal, con Dios. Luego dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces más ofrendas. Esto es algo que yo lo aparto y digo, esto es del Señor. Y ya no lo cuento más. Cada uno, el primer día, separa algo conforme haya prosperado y lo da al Señor. Esto nos ayuda a entender de que la ofrenda, iglesia, tiene que ser planificada. Yo planifico dar mi ofrenda. No lo doy por emoción, sino que planifico. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo de esa forma. Es la mejor forma de decir, bueno, por eso muchos le llaman ofrenda planificada. ¿Por qué? Porque yo planifico dar. Entonces, separo una cantidad, el porcentaje que Dios haya puesto en mi corazón, lo separo y luego lo doy. Yo planifico hacerlo. Siempre me acuerdo la historia de un hombre, en realidad es el abuelo de mi esposa, que me enseñó mucho en cuanto a la fidelidad de la planificación. Yo ya daba mis ofrendas, pero como siempre, a veces me ponía a charlar o me ponía a hacer algo, no lo daba. Y este hombre, cada vez que charlaba con él me decía, yo no tengo mucho, me decía. Él ya era jubilado, hacía algunos trabajos de pintura y ganaba algo extra. Me decía, yo no gano mucho, pero yo sé que todo lo que gano es del Señor. Y yo tengo que hacerlo con alegría y con generosidad. Y él siempre andaba con 3 sobrecitos. Y yo una vez le pregunté, ¿por qué tiene 3 sobres? Lo ponía acá en el saco, ¿no? Fiel al saco, nunca dejó el saco. Lo ponía en el sobrecito. Bueno, allá en ese país hace frío la mayor parte del tiempo, así que no había problema. 3 sobrecitos. Le decía, ¿por qué siempre anda con 3 sobres? Bueno, uno es mi ofrenda, decía, mi ofrenda que tengo que darle al Señor. Otra es la ofrenda para un misionero que yo estoy sustentando y cada 15 días lo doy. La ofrenda es toda la semana, la ofrenda para este misionero cada 15 días y después tenía otro que es la ofrenda de amor. Pero son los proyectos que la iglesia tenía. Hacía proyectos para diferentes cosas y era otra ofrenda aparte. Y él decía, en todos los proyectos que la iglesia empieza, yo apoyo. Porque soy miembro de esta iglesia y soy parte de esta iglesia, por lo tanto, algo doy en cada proyecto. Era la ofrenda de amor. La ofrenda de él personal, la ofrenda para el misionero, para las misiones y la ofrenda la ofrenda de amor. Así que me dio una gran lección porque quizás por ahí, en ese tiempo yo estaba trabajando y quizás por ahí ganaba más que él o quizás no sé, pero yo no andaba con 3 sobrecitos y él andaba con 3 sobres, una persona de 70 y pico de años, pero qué lección. O sea, no es que tenemos que repetir y andar con 3 sobrecitos, ¿no? La semana que viene vienen todos con 3 sobrecitos. No es la idea,
sino que la idea es la fidelidad. Y el ejemplo es para hablarle de la planificación, cómo él lo planificaba. Era su ofrenda y él lo planificaba. Y sepan que nunca le faltó. Y cuando nosotros recién estábamos empezando, cuando recién estábamos arrancando nuestra vida allá en Canadá, fue de tanta bendición este hombre, de tanta bendición, siempre tenía algo para darnos. Y aún así seguía dando fielmente sus ofrendas al Señor. Y no solamente eso, sino que ayudaba mucho también a su familia. Muy bien, estamos llegando a lo último, pero fíjense lo que la palabra del Señor también dice en cuanto a los resultados de dar nuestras ofrendas al Señor. Antes de ir a los resultados, fíjense el versículo, vamos al capítulo 8 otra vez, capítulo 8, versículo 16. Versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, acá hay un punto para también mencionar, y es que esa ofrenda era administrada por 3 personas. Esas 3 personas se encargaban de recaudar la ofrenda y de llevarlo. Estaba Tito, un anciano muy reconocido, discípulo del apóstol Pablo, y un hombre con mucho gran testimonio en medio de todas las iglesias. Y con él iban 2 más. Y con él iban 2 más. Para asegurar de que todo sea transparente. Y esas 2 personas más tenían también buen testimonio y eran conocidos en todas las iglesias. Por lo tanto, cuando hablamos de las ofrendas, la administración también de eso tiene que ser con mucha diligencia. Por eso nosotros como iglesia, siempre cuando se cuentan las ofrendas, nunca está una sola persona. Siempre hay 2 o más personas contando las ofrendas y tenemos la práctica de cada 3 meses dar un resumen de todos los gastos, de los ingresos y de las salidas. Y lo hacemos, nos hemos atrasado un poco porque nuestro tesorero Fabián estuvo delicado de salud y estuvo viajando a Buenos Aires, pero vamos a preparar una antes que termine el año, así todos tenemos en claro de cómo nosotros estamos gastando las finanzas que entran a la iglesia, cómo nosotros estamos invirtiendo las ofrendas, de lo que entra y de lo que sale. Y eso es transparencia, eso es transparencia. Y eso lo hacemos para que delante de todos ustedes quede claro de que con toda diligencia estamos administrando todas las entradas para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Así que, y por último, fíjense el capítulo 9, versículo 12. 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad
de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Bueno, esto nos ayuda a entender que los resultados de dar nuestras ofrendas a Dios y darlo con fidelidad son muchos. Y en primer lugar, acciones de gracias a Dios. Cuando las personas que reciben esta ofrenda lo reciben, las acciones de gracias a Dios abundan. Había toda una iglesia, miles de personas que cuando recibieron este donativo, abundaron en gratitud al Señor. Por eso también a veces nosotros no le prestamos mucha atención, pero deberíamos prestarle mucha atención a que cuando nosotros invertimos en cada ministerio de los niños, de los jóvenes, preadolescentes, hay un grupo de personas que empieza a dar gracias a Dios de cómo esas inversiones llegaron al corazón de estos chicos, quizás no en dinero, pero quizás con una predicación. Quizás llegaron con un consejo, quizás llegaron con una Biblia que le pudimos regalar. Y cuán agradecidos están cuando eso lo reciben. Y ni hablar de la canasta de amor que hace un tiempo ya la empezamos y que cuando llega a cada familia abunda en acciones de gracias a Dios, ¿no? Qué resultado hermoso, que cuando nosotros somos fieles, hay otros que agradecen grandemente al Señor. No solamente las gracias del pueblo de Dios, sino también Dios es glorificado y su evangelio avanza. El evangelio de Dios va a avanzar a medida que nosotros también vamos invirtiendo en el evangelio. Nos encantaría enviar misioneros a otro lado. Hace mucho que está en el deseo de nuestro corazón alcanzar otro barrio, alcanzar otro pueblo, otra ciudad, pero se necesita de alguien que vaya. Y ese alguien va a dedicar de su tiempo y quizá va a necesitar recursos para hacerlo. Quizá va a necesitar para que le paguemos los viáticos si tiene que ir a algún lugar, ¿no? Al menos eso le podríamos dar y qué hermoso sería que lleguemos a hacerlo. Aún no hemos llegado a ese punto, pero quisiéramos llegar, de que otros lugares escuchen el Evangelio. Así que los resultados, y después, fíjense el versículo 7, el capítulo 9, hay algo hermoso también para nosotros. Capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Marquen este versículo, esto ha sido el ancla para mí, para que cada vez que yo doy al Señor, lo haga de esta manera. Dice, como propuso en su corazón, no con tristeza, no, uy, qué bajó, voy a dar lo último que me queda, ni por necesidad. Bueno, pobre esta iglesia, ¿no? Vamos a darle algo. Tampoco dice, lo tenemos que hacer con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con alegría, lo doy con alegría. Y si mañana tengo que pasar hambre porque fui fiel con mis ofrendas, amén, quizás necesito un día de ayuno, ¿no? para sentir, y eso me va a ayudar a sentir mejor. No sé qué es lo que Dios tiene, pero yo quiero ser fiel con mis ofrendas. Ahora, luego dice versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra entera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El apóstol Pablo se llenaba de acción de gracias. Y esto es algo hermoso para nosotros,
Porque a medida que nosotros somos fiel, Dios también va a seguir siendo fiel. Y Él va a ser fiel de que nosotros tengamos en abundancia en todo, dice, para ser fieles dando nuestras ofrendas. El Señor siempre es fiel. Dice que Él se encarga de que todos los pajarillos tengan todo lo suficiente, ¿no? Y dice, y si Él alimenta y da de beber a esos pajarillos, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más? Pero a veces no somos fieles. A veces no somos fieles. Por lo tanto, ahora, es importante que nosotros entendamos esta parte de la fidelidad en nuestras ofrendas, porque el Señor quiere que nosotros abundemos. No solamente dice en esta acción de gracias, de dar con nuestros recursos, sino en todo. Quiere que abundemos en todo. Y hay grandes testimonios de gente que fue fiel con sus ofrendas, nunca le faltó y siempre bendijo a otros. Dios quiere que nosotros seamos fieles y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros sigamos siendo fieles. Él no está jugando con nosotros. A decir, bueno, yo quiero que sean fieles, pero yo les voy a estorbar todo el tiempo. Dios no es así. Al contrario, Dios abre todas las puertas. Les comento un ejemplo, no porque eso va a suceder en nuestra vida, cada ejemplo es único, pero sino de la fidelidad y cuánta bendición trajo este hombre. ¿Se acuerdan de la marca Colgate? Algunos seguramente escuchó este ejemplo de Colgate. Bueno, el nombre del fundador de la empresa es William Colgate. Bueno, no suena bien en español, pero en realidad es William Colgate. William Colgate. William Colgate. Bueno, él es conocido y su ejemplo ha sido usado por muchas personas, muchos pastores, para animarnos en este tema de dar. Él empezó, dice, cuando tenía 16 años, fue forzado a abandonar su casa, él era de Inglaterra y se mudó a Nueva York. Su padre era tan pobre que no podía sustentar a todos sus hijos. Por lo tanto, William se salió de su casa y se embarcó con un grupo de personas a trabajar. Primeramente con gente en los barcos, luego con alguna otra compañía que le podía dar trabajo, hasta que luego empezó un día en una empresa, a trabajar en una empresa de jabones para la salud personal. Este joven del campo llegó a la gran ciudad, vio que era difícil encontrar un empleo estable y recordó las últimas palabras de su madre, igual que el buen consejo del capitán del barco con el que trabajaba, y este joven dedicó su vida a Dios. A temprana edad él entregó su vida a Dios, era cristiano. Así que cuando ganó su primer dólar, él, antes de ganar su primer dólar, él había determinado dar el 10% de cada dólar que él ganara. Y él trabajaba en esta empresa de jabones. Así que desde muy joven empezó a dar el 10% de lo que él recibía. Y cuando recibió su primer dólar, que en aquella época, la época de los 1800, un dólar era bastante, entonces él separó el 10%. Fíjense desde qué año empezó esta empresa, de los 1800. Así fue, cada vez que él ganaba, él separaba y lo daba su ofrenda en la iglesia. Luego de estar en la fábrica de jabón, él empezó a producir junto con otros pasta dental. Y a su emprendimiento le puso como nombre Colgate, como el apellido de él y de su familia. Y empezó a ganar un poquito más. Todos en aquella época era todo más precario, ¿no? No son como las grandes empresas hoy. Empezó desde muy abajo y de conforme iba ganando, iba dando al Señor. Cuando prosperó este hombre en sus negocios, fue cuando este próspero hombre de negocios giró unas instrucciones a su contador
de abrir una cuenta a nombre de Jesús y acreditarle una décima parte de todos sus ingresos, y su negocio empezó a crecer milagrosamente. A su emprendimiento, él tuvo que contratar un contador. Al contador le dijo: quisiera abrir una cuenta a nombre de Jesús y que todo el 10% de lo que yo reciba vaya a esa cuenta, a la cuenta llamada Jesús. Entonces el joven empezó a dedicar el 20% porque veía que sus ganancias eran muchas. Eso quiere decir que los ingresos eran muchos de este hombre. Luego, como seguía creciendo y la empresa Colgate seguía creciendo, él dedicó el 30% al Señor. Todo iba a esa cuenta que él había armado, la cuenta llamada Jesús. Luego, como todo iba creciendo, empezó a dar el 40%, luego el 50%, y decía: con el 50% tengo más que suficiente. ¿Por qué no darle al Señor ese otro 50%? Y él decía: bueno, todas mis ganancias van a ser así, 50 para el Señor y 50 para mí. Y su empresa seguía creciendo y seguía creciendo. Luego Colgate se convirtió en una empresa mundial, una empresa multinacional. Colgate compró después la marca Palmolive de jabón, se unieron las dos empresas y ahora Colgate, Palmolive, es dueña de muchísimas otras empresas, como la marca de jabón Protex, la marca de Colinos. Todo eso ahora lo tiene la marca Colgate. Todo empezó con un hombre que dedicó el 10%, lo que él había determinado en ese momento. Y más que el porcentaje era su fidelidad a Dios. La historia que se encuentra en internet por ahí no cuenta, pero si uno investiga más, él fue un anciano de la iglesia donde él iba, fue primero diácono, luego fue anciano. Él ayudó a empezar un seminario bíblico, luego empezó una universidad, todo financiado por la empresa de él. Todo lo que él invirtió. Y por sumar a todo eso, también cuenta la historia de que él empezó un movimiento misionero que también era sustentado con las ganancias de sus empresas. Esto no pasa con todos. Por esto esta historia es muy contada. Porque esto no pasa con toda la gente empresaria. Por eso, esto que nos ayude a entender el tema de la fidelidad. Ahora, no vamos a hacer como Colgate, sin duda. Hay un solo Colgate que se llama William. Hay un solo empresario que empezó la marca Colgate. Pero que esto nos ayuda a ser fieles en lo que nosotros damos al Señor.